Hola, mi nombre es Lady Chore, estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad Abierta a Distancia, UNAD, sede La Guajira. Colombia, nueva era al final del siglo XX, comienzo del siglo XXI. Se da el origen al movimiento estudiantil La Séptima Papeleta. Se da origen tras un fuerte estallido y polarización del narcotráfico y los grupos al margen de la ley, como el ELN, la FARC, entre otros, que tenían al país sumido a un horror de plomo, bombas, sangre. La Séptima Papeleta fue impulsada y organizada por un grupo de estudiantes, de jóvenes de diferentes universidades de Colombia, buscando convocar una asamblea constituyente. Sin embargo, el presidente, que avala su resultado y expide el decreto para que contara el voto en las elecciones, fue Virgilio Vargas, dando orígenes desde el 11 de marzo a 1990 en las elecciones legislativas de 1990, donde se entrega 6 papeletas, las cuales se elegían lo que era Senado, Cámara, Asamblea, Consejo, Alcalde y juntas locales. Los jóvenes lograron imponer la séptima papeleta, preguntando si estaban de acuerdo con convocar una Asamblea Nacional Constituyente, aunque no fue válido por la registraduría. Representó una abrumadora mayoría entre quienes participaron, obteniendo un estimado de 200 millones de papeletas. El presidente Barco, en las elecciones presidenciales el 21 de mayo del mismo año, autorizó con el decreto 927 de 1990 que si los votantes pedían el tarjetón de la constituyente se les entregara, el cual obtuvo una votación estimada de 5 millones de votantes a favor, y el 9 de diciembre del mismo año se celebró las elecciones de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, quienes estuvieron enmarcados de redactar la nueva Constitución Política de Colombia, ya que siendo presidente César Gaviria y derrocando la Constitución de 1886, la Asamblea Nacional Constituyente inició elecciones el 5 de febrero de 1991 y promulgó la nueva Constitución Política de 1991, el 4 de julio de 1991. Seguimos con el Plan Colombia. El presidente Andrés Pastrana Arango fue quien recibió y promovió el Plan Colombia como una estrategia integral para la lucha contra el narcotráfico y el conflicto armado, buscando financiamientos y apoyo militar económico. La comunidad internacional, principalmente Estados Unidos, bajo la presidencia de Bill Clinton, el plan fue la prioridad de políticas exteriores, estimando al frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos. El plan inicia con una estrategia compartida donde Colombia pondría el personal y la voluntad política y Estados Unidos pondría el grueso de la financiación, recursos tecnológicos y el resultado del Plan Colombia. Se analizan generalmente un término de seguridad, narcotráfico y desarrollo institucional, debilitamiento de grupos armados permitió debilitar militarmente a las FARC y se recuperó la capacidad de movimiento de ejército y el control de las principales vías nacionales. Mejoró la seguridad urbana, reducción de las acciones militares de la guerrilla y el secuestro, que se redujo a una mejora, la percepción de la seguridad y el aumento de la confianza inversionista en el turismo, fortalecimiento institucional de mejora la capacidad de las fuerzas públicas y se realizaron muchas inversiones en el sistema judicial. El narcotráfico. El plan se centró en la erradicación en el área de cultivos de coca, en fumigaciones de lisofato, aunque hubo reducción temporales de superficies cultivadas. El fenómeno se desplazó geográficamente a otras regiones,
Colombia a países vecinos como Perú y Bolivia, la producción total de cocaína a lo largo plazo se detuvo, fumigaciones generaron serias controversias por los presuntos impactos ambientales de salud del químico glifosato en las poblaciones rurales y en los cultivos ilícitos. El desplazamiento aumentó gracias a aumentos de la presión militar, contribuyó a un crecimiento de desplazamiento forzado de comunidades rurales y aunque la percepción de grupos paramilitares en algunas zonas, en conclusión del Plan Colombia, fue decisivo para evitar el colapso del Estado y debilitar a la insurgencia armada en el campo de la batalla sentado en la paz para posterior proceso de paz en 2016, no obstante, fracasó con objetivo de terminar con el narcotráfico, tuvo altos costos sociales y ambientales en los procesos de paz en 2016 y su impacto de acuerdo al final de la terminación del conflicto y la construcción de paz estable y duradera entre el gobierno y las FARC. En el evento político social más importante del siglo XXI en el país, acuerdo atacó las causas estructurales del conflicto, encontrándose con las fuerzas rurales integrales y la participación política del fin del conflicto y la justicia tradicional. Las análisis económicos y proyectaron en el fin del conflicto podrán analizar un crecimiento adicional al PIB, estimado entre el 0.5 y el 4.4% de la confianza del mercado inversionista extranjera, posibles reacciones de gastos militares de defensa, de inversiones sociales, recuperación de tierras afectadas e impulso del desarrollo agropecuario en zonas antes inaccesibles con pilares para las transformaciones sociales a largo plazo. Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda en Colombia, rompiendo la hegemonía de la derecha y el centro de derecha. Había dominado el país durante décadas, insertando a Colombia en el llamado guión de giro de izquierda latinoamericana. La suma de crisis del modelo político-económico, el desgaste de las élites, de las protestas sociales masivas como el paro nacional de 2021 y una mejor articulación política de las fuerzas alternativas condujeron a la elección de Gustavo Petro al sistema político de transformación de uno predominante bipartidista a un multipartidista fragmentado y polarizado, en uribismo de derecha y un centro izquierda progresista. Según RTBC, la reducción de la inflación y el desempleo indicador económico en los años hasta el gobierno de Petro, la reducción de la inflación estuvo en el 2022 al 10.8%, en agosto del 2024 le quedó en el 2.1%, terminación de agosto. La baja tasa de desocupación, la tasa de personas desocupadas en agosto del 2022 estaba en el 10.6%, mientras que para julio del 2024, es decir, casi 2 años después, indicó baja el 9.6%. Casi el mismo la tasa de desocupación de los jóvenes del 15 a 28 años en julio y septiembre de jóvenes. La tasa de desocupación de jóvenes de entre 15 a 28 años de julio del septiembre de 2022 estaba al 18.3% en el periodo del tiempo comprometido de mayo de julio de 2024, está reducido al 17.2% de disminución de la pobreza, entre otros los pilares del gobierno del cambio. La reducción de la pobreza en Colombia, luego de que firmaría esta estadística de Celadota, donde se muestra que los indicadores de la pobreza monetaria es extrema del 2022, se ubica en el 13.8% pasada del 11%. Pobreza monetaria del extrema del 2022 se ubica en el 13.8% pasada del 11.4% en el 2023. Gustavo Petro, presidente de Colombia, reacciona en Twitter de la siguiente manera: para quien quiera comparar. La página del Colombiano, el lunes 24 de noviembre del 2025, reporta que la tarea de la óptica del ataque del pensamiento anafil resulta impactante y controversia. No hay duda que el manejo de resultados económicos son algunos de los aspectos más relevantes de la hora de evaluar a un dirigente y su equipo, no solo por el debate de sus vidas entre los expertos, sino también de cara al electorado. Señaló la entidad que del presidente José Ignacio López entendió estos textos del informe que Analfin se compara con los principales resultados en materia de economía de la administración de Petro durante estos 3 años, con otros países de la región con los cuales usualmente se hace el contraste de las relaciones del país. No fue caprichosa, pero no está exenta a críticas que se da siempre divertirle cuáles otras economías pueden ayudar a poner los resultados de Colombia en un contexto para que contrastemos las cifras de Colombia en el Perú
Colombia con la de Perú y la de Chile y México, economías con bastantes similitudes pero también con importantes diferencias, explicando las investigadores dinámica del PIB en Colombia. Una primera dinámica de análisis parte de las cifras de crecimiento económico con el fin de se tomaron indicadores mensuales de actividades económicas desde agosto de 2022 hasta mayo de 2025. En este frente de Colombia se ve rezagada al país. Tuvo un perfil de crecimiento bajo de los 2023-2024 y si bien durante los últimos meses se observaron un mayor dinámico, la nivel actual de actividades es inferior y se compara con el resto del país. La buena noticia es que la brecha de crecimiento se viene cerrando, no obstante, con corte de tercer año en el balance de la administración Petro. En materia de crecimiento, no es particularmente bueno mencionar que los expertos económicos del flujo de inversiones comerciales exteriores, la inversión tomará forma brutal en capital flujo y Colombia viene en recuperación y observó el crecimiento del 2.7% del primer trimestre del 2022. Fue de peor crecimiento con una caída del 6.8% en muestra, es decir, niveles de inversiones inferiores a los de la pandemia y como proporción del PIB, esto contraataca con el aumento de consumo pandemia, donde Colombia tiene el nivel más alto de las regiones de Colombia, también se encuentra rezagada con un crecimiento de los 4% impulsado por un crecimiento de 36.9% por las exportaciones y combustible que dieron un 14.7% frente al mismo trimestre anterior. Si se toma el valor de las exportaciones anuales del primer año del gobierno y tercer semestre, cifras sociales del gobierno Petro, el balance económico del gobierno Petro, material de pobreza, desigualdad, luces más favorables, aunque no hay cifras recientes para hacer la comparación y analizar el avance relativo de Colombia frente a otros países relacionados con el análisis de pobreza, la monetaria, por ejemplo, se redujo al 36.6% de los 2022, al 31.8% de los 24 del año 2024. Esta reducción es quizás uno de los logros más importantes de actual administración, pero no es el fondo atribuible a acciones específicas de política económica. La Guajira y los grandes cambios del siglo XXI, la apertura económica, la lucha contra el conflicto y la democracia y la democratización se ha traducido en La Guajira en una intensificación de las tensiones entre el modelo estratégico, centralismo y la resistencia social territorial, manifestando el departamento una doble vulnerabilidad expuesta a la economía global sin los beneficios del desarrollo y afectando por la seguridad sin una paz estructural. La Guajira, siendo uno de los departamentos más ricos, a la vez es uno de los más pobres y vulnerado por el mismo sistema. Gracias por escucharme.